Jazmín, ¿me escuchas? Sí, se escucha bien. De nuevo, Jazmín, no sé si me has hablado. ¿Me puedes decir si me escuchas o no? Sí, se escucha bien. Ah, ya. Ok. Ahorita comenzamos, por favor. Es que hay problemas técnicos. Tus compañeros tienen que conectarse a... Están conectados. Se los pasé por WhatsApp. También el link. Está. Se sobresatura en esta. Ya, Ahí está. Recording in progress. sí, no, sí. Recording in progress. Recording in progress. Sí. Si no, tal vez te puedes venir acá y... Si no, Eric, No, que se puede te quedar. puedes venir acá o ahí. Ya, están todos, ¿no? Ya. Escribirle a los demás. Sí. Jazmín, me escuchas bien, me dijiste, ¿cierto? Si hay algún problema del audio, me dices, por favor. Está bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, acá. Ok, hoy vamos a ver entonces, vamos a volver a lo que es el MOSFET, ¿ya? Para ver cosas más, lo que continúa, cómo se utiliza esto en electrónica. Vamos a ver el Switch Current Source Model. ¿Ya? Y luego cómo este MOSFET es un amplificador. ¿Ok? Entonces, nos recordamos que en la anterior clase hemos visto fuentes dependientes, bueno, una fuente de corriente dependiente, ¿no? Teníamos este símbolo, acá la corriente es una función de un voltaje que puede estar en alguna parte, en un elemento de un circuito mucho más complejo. Este circuito puede tener fuentes de voltaje, de corriente, resistencias, y a un elemento le vamos a colocar, vamos a medir su voltaje y ese voltaje va a controlar esta corriente. ¿Ya? Eso hemos visto en detalle en la anterior clase, para recordarnos. Habíamos visto de manera concreta el siguiente ejemplo. ¿Ya? Habíamos visto que tenemos acá una fuente de corriente dependiente, había un voltaje de control, este de acá era un voltaje de control. Y justamente lo que entraba en este puerto de entrada era lo que iba a manipular la corriente acá. ¿Ok? Y luego ustedes han hecho, ¿ya? Ustedes han resuelto este circuito de acá.
¿Ya? Y ustedes han llegado a esta ecuación, donde el voltaje que vamos a medir acá es igual a ¿qué? Haciendo Kirchhoff. Han llegado que es igual al voltaje de referencia o fuente, menos I menos la caída de voltaje acá, que sería la corriente que va a pasar por esta resistencia de carga. ¿Ok? Y no nos olvidemos que la corriente estaba dada por esta ecuación. ¿Ya? ¿Hasta acá dudas o preguntas? Ya es un recordatorio de lo que hemos visto. ¿Qué más que decir? Rápidamente les paso estos slides por si acaso, si alguien quiere anotar encima. ¿Dónde lo tengo? Tac, tac. Ya estoy pasando al grupo estos slides por si acaso. Bien. Estábamos, tac. Ahora, esto de acá es una fuente de corriente. Si yo voy acá y quiero hacer una gráfica del voltaje versus la corriente, ¿ya? Para una fuente de corriente, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cómo es la gráfica de corriente versus voltaje en una fuente de corriente? ¿Alguien? Sería simplemente una línea horizontal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuente de corriente está, justamente está hecho para dar una corriente constante, entre comillas, ¿ya? Entonces todo acá es un current source. No importa qué voltaje pase a través de esta fuente, me va a entregar la corriente que me interesa. 2 amperios, 3 amperios, 5 amperios. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir acá? Tac, tac. Ok. Entonces, nosotros acá tenemos nuestro voltaje de control, nuestra fuente de corriente, ¿ya? Recuerdo que esto de acá es un B CS, y es un voltage control current source. Ahí vienen esas letras. Y lo que queremos introducir es esta parte de acá puede estar dado por un elemento que ya conocemos. ¿Ya? Y en este caso sería justamente MOSFET. Esta parte de acá puede ser simplemente un transistor MOSFET. ¿Ok? Yo estoy enganchando mi control, fíjense, acá estamos en el puerto de entrada. Y acá tenemos, podemos decir, el puerto de salida. En el puerto de entrada tengo las conexiones A y D, ¿ya? En el puerto de salida tengo las conexiones B y C. Entonces, todo este elemento, que es una fuente de corriente controlada o dependiente, puede ser, y vamos a ver por qué, un MOSFET. En el ground, tenemos el ground, tenemos el drain, tenemos el source. En el ground va a ser la conexión A, ¿ok? En el drain vamos a tener justamente la conexión B, ¿ya? Y en el source vamos a tener la conexión C, que va a estar unido a tierra. Y también al mismo tiempo en tierra va a estar unido esta conexión D. Entonces todo esto de acá puede ser simplemente un transistor, ¿ya? Pero no es algo inmediato, hay que hacer un cierto análisis, porque puede ser un transistor, pero acá, ojo, esto cuando esté muy grande,
solo bajo ciertas condiciones. Y son esas condiciones las que vamos a analizar ahora. ¿Ok? Les doy tiempo para copiar si gustan. Ya. Un ratito. Tac, tac, tac. Ok. Entonces, repito. Como hemos visto en la anterior clase, vamos a ver que puede ser simplemente un transistor. Les recuerdo el funcionamiento del transistor. Ground, drain, source. Esto de acá puede ser un circuito abierto, puede ser algo de este estilo, tac, ground, y acá se comporte como un circuito abierto. ¿Bajo qué condición? Dime si recuerdo. Dice, cuando estamos por debajo de Del threshold, ¿no? ¿Y quién está debajo del threshold? El voltaje en ground. Entonces habíamos visto que el voltaje que está viniendo acá, el VGS, si es menor a un voltaje threshold, va a tener este comportamiento. ¿Ya? Ahora, si el VGS es más grande que el VT, habíamos visto que se cierra el circuito. Habíamos dicho que en un contexto digital, se va a hacer el circuito y me va a permitir hallar ciertos voltajes. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver más en detalle esto. Porque puede haber otras regiones de funcionamiento que no habíamos visto en detalle. Y ahora justamente vamos a ver eso. Tac, tac, tac. Para empezar a analizar esto, vamos a primero hacer la siguiente conexión. De acá vamos a conectarnos a un voltaje de control. ¿Ya? Directamente vamos a colocar lo que queramos acá. Y acá vamos a tener un voltaje, ¿ya? El cual lo vamos a llamar BDS, ¿ok? Porque está entre las terminales drain and source. Ahora, acá es lo que quiero que nos recordemos algunas cosas. Habíamos visto en este circuito lo estamos volviendo a ver, si se dan cuenta, lo hemos visto antes, ya hace un par de clases. Y habíamos visto primero el modelo S, que era el modelo switch, ¿ya? Si yo quiero graficar el comportamiento del voltaje BDS respecto a BGS, ¿ya? Si mi BGS es menor a mi threshold, habíamos visto que la gráfica va a ser algo de este estilo. ¿Ya? La corriente cero. ¿Por qué? Porque esto de acá va a ser un circuito abierto, ¿verdad? Voy a estar en este régimen, circuito abierto, no hay corriente. Entonces la corriente cero para cualquier voltaje. Y si mi voltaje de control es mayor a mi threshold, ¿ya? Habíamos visto que para cualquier corriente, esto de acá digamos se cierra, y para cualquier corriente, el voltaje va a estar dado de esta manera. Para cualquier corriente el voltaje va a ser cero. ¿Ya? Si es mayor o igual. Ok, hasta acá estamos recordando cosas. Luego habíamos visto el modelo switch resistor. ¿Quién me hace recuerdo cuál era la diferencia? Habíamos visto que si BGDS es menor a BDT, esto de acá es totalmente horizontal, no cambiaba. Pero el otro sí cambiaba. ¿Quién me hace recuerdo? Había una especie de rampa, ¿verdad? Decíamos que esto de acá va a haber una resistencia y habíamos encontrado que el comportamiento de
IDS respecto a BDS era algo tipo la ley de Ohm, algo de este estilo. Hasta acá, ¿me siguen? Hasta acá estamos recordando cosas importantes. Ahora, esto de acá, en la práctica, se cumple, pero hasta cierto voltaje. Uno luego esperaría que siga cumpliéndose esta linealidad, pero no. Llegamos a cierto voltaje y esto empieza a comportarse de esta manera. Esto de acá pondremos dGds mayor o igual a BDT. Ya. Esto empieza a comportarse de esta manera. Y ahora quisiera que alguien de ustedes me diga, con lo que he hablado antes, con el título de esta sección, ¿qué vínculo pueden hacer con este nuevo comportamiento, con lo que he dicho hace un momento, o con el título de esta sección? ¿Cuál era el título de la sección? Y ese era un MOSFET, ¿qué? Source Current Mod. Ahora, ¿qué tiene que ver ese Source Current Mod con esto de acá? Que esto de acá se parece a un comportamiento de una fuente de corriente. Es lo que habíamos dicho acá, ¿sí o no? Una fuente de corriente, ¿qué es lo que te da? Te da una corriente, 3 amperios, 2 amperios, lo que sea, para cualquier voltaje. ¿Sí o no? Y este MOSFET va a tener este comportamiento que habíamos dicho antes, pero a partir de un voltaje va a comportarse de esta manera, y esto es el comportamiento de una fuente de corriente. Una fuente de corriente que es, a partir de cierto punto, me está dando, digamos, 4 amperios para cualquier voltaje. Es una fuente de corriente. ¿Ya? Entonces acá estamos introduciendo una nueva región. ¿Cómo hacemos? Sí, mejor. Si no escribiremos. Esto de acá es el modelo S, este de acá es el modelo Switch Resistor Model, ¿ya? Y acá estamos introduciendo un nuevo modo de funcionamiento, que es el Switch, el CSS, SCS, que es el Switch Current Source. Que se va a comportar de esta manera. Este solo es esto, ¿no? Por si acaso. Y esto de acá se va a comportar tac. Pero acá hay que mencionar algo. Tac, 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 tac. Ya. Esto de acá, este comportamiento va a ser para cierto VGS, para un VGC 1. ¿Ya? Si yo cambio mi VGC1, mi voltaje acá, la curva va a tener una región conocida de este tipo y luego acá, para otro VGC 2. Para otro VGC va a ser algo de este estilo, tac. ¿Ok? Va a haber este comportamiento, pero la curva exacta va a ser en función de qué VGS coloquemos acá, precisamente. Acá lo que estamos viendo es una nueva región. Acá se va a formar esto de acá, esto lo voy a explicar más cacho, ¿ya? Que es exactamente, pero fíjense, si no ponemos esto. A partir de ciertos puntos, se comporta como una fuente de corriente, estas líneas horizontales, y a toda esta parte se le llama
región de saturación. ¿Por qué se llama región de saturación? Porque justamente este transistor se satura y no sigue su comportamiento lineal y la corriente se satura y la corriente ya no cambia. Por eso se llama región de saturación. ¿Ya? Tac, 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 tac. Ok, entonces voy a agarrar esta curva de acá, ya que es la que está la de acá, que es la de acá, para citar algunas ecuaciones. Esta región de acá se va a dar cuando el voltaje DS es menor al voltaje GS menos el voltaje del threshold. Repito, este comportamiento de switch resistor se da cuando el voltaje que está acá, ¿ok?, es menor a la resta de lo que entra acá menos el threshold. ¿Ok? En el momento, acá podemos decir que es un momento de cambio, podemos decir que es un punto de inflexión. Es un punto en el que va a entrar a la región de saturación. En ese momento se cumple que BDS es igual al voltaje del gate menos el voltaje del threshold. Y por ende, en esta región de saturación, ¿qué ecuación creen que va a haber? Exacto. Que el voltaje de S, cuando el voltaje de S es mayor o igual al del gate menos el threshold, es donde entramos a la saturación. ¿Ok? Es donde entramos a la saturación. Tac, tac, tac. Esta región se llama la de saturación, ¿ya? Y esta región donde hay el comportamiento switch resistor model, cuando hay esta línea, algo lineal, se le llama región triode, ¿ok? Disculpe, Sí. ¿puede de ser BDS mayor o igual? No tendría que ser solo mayor, porque igual es un punto de inflexión. Sí, sí, puedes poner mayor o mayor iguales. Cualquiera de los dos, da igual, ¿ok? Repito, esta región de acá es una región, se llama triode, ¿ya? Tac, tac, tac. Ya. Ok, entonces acá resume lo que acabamos de explicar. La región de saturación empieza cuando hay la igualdad y cuando estamos en saturación es mayor o igual y cuando estamos en esta región, triode es menor. ¿Ya? Y en todos los casos estamos con VGDS mayor al threshold, ¿no? Si no, sería como circuito abierto. Entonces, en este caso de saturación, ¿ya? El MOSFET actúa como una fuente de corriente. Eso es sumamente importante. Esa es la gran conclusión. Ahora, acá hay otra región que me estaba olvidando poner el nombre. Cuando VGDS es menor a VDT, tengo esto de acá, ¿no ve? Y cuando VGDS es menor a VT, también tengo esto de acá. Entonces, también tengo esto de acá. Cuando VGDS es menor a menor VT, se le llama la región cutoff, ¿no? Y esa región es cuando el MOSFET actúa como un circuito abierto. Entonces tenemos tres regiones. La región cutoff, la región triode y la región de saturación. ¿Alguna duda o pregunta
¿De alguna de las tres regiones? Ya. Entonces, ya podemos escribir lo que habíamos dejado pendiente. Habíamos dicho que tenemos acá BGDS. Acá tenemos BDS, ¿no? Habíamos dicho que si BGDS es menor a BDT, esto se comporta como un circuito abierto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando BGDS es mayor al threshold? Pero, ¿ya? Y, ojo, este I es bien importante. Y BDS es mayor a BGDS menos el threshold. Lo que hemos visto es que esto de acá no es simplemente un circuito cerrado, perdón, no solamente es un circuito cerrado, sino esto se comporta como ¿quién? Como una fuente de corriente. Se acaba de tener mi gate y acá voy a tener una fuente de corriente entre las terminales del drain y del source. Y esta fuente de corriente es una fuente de corriente variable. Depende de qué voltaje hay acá en el gate. ¿Ya? Ya. Estamos, para estar en este modo de fuente de corriente, estamos en la región de saturación. ¿Ok? Y podemos utilizar el modelo que hemos introducido en la anterior clase. En la anterior clase hemos introducido el modelo de que la fuente de que ustedes han trabajado, han hecho ejercicios con ese modelo, que la fuente de corriente dependiente es igual a ¿qué? A K medios, el voltaje de control, que en este caso es BGDS, menos BDT al cuadrado. Esto de acá hemos introducido en la anterior clase, han hecho ejemplos con esta ecuación, ¿cierto? Entonces, fíjense, estamos uniendo lo de la anterior clase con lo de ahora. Tengo el transistor que está en modo de saturación, ¿ya? Para ese modo de saturación, la corriente está dada por esto, entonces tengo una fuente de corriente dependiente, pero ¿qué había sido esa fuente de corriente dependiente? Simplemente el transistor, pero el transistor en cierta región, y esa región está determinada por esta ecuación. ¿Ok? Esa región está determinada por esta ecuación. Tac. Ya. Para resumir. Tenemos el modelo S que se lo utiliza en la práctica. Ya es para introducir los conceptos. Tenemos el modelo switch resistor. En este modelo switch resistor, lo que me interesa es tener un circuito abierto o tener un circuito cerrado. Para obtener un voltaje high o un voltaje low, es decir, para todo lo que sería digital, para tener ceros o unos, o para tener sistemas lógicos. ¿Ya? Y ahora estamos introduciendo el modelo switch current source, en el cual estamos saturando, ¿no? Acá estamos en esta región. Ahora estamos en una región donde estamos saturando al transistor y tiene un comportamiento de líneas horizontales, que sería comportamiento de fuentes de corrientes, y esto para lo que sería contextos analógicos. ¿Ok? Para contextos analógicos. Acá BGDS es mayor a BDT. Acá también BGDS sigue siendo mayor al threshold, ¿ya? Pero acá se añade esta ecuación. BDS tiene que ser mayor a BGDS menos el threshold, ¿ya? Y la saturación, repito, la saturación acá, o la saturación acá, o la saturación acá, o la saturación acá, en función de dónde estemos, va a estar dado por el punto de inflexión, que va a ser BDS igual a BGDS menos BDT.
¿Ya? Esa ecuación nos va a servir para hallar esto. Entonces, source model, o si no, switch current source model, BDS mayor a BGDS menos BT. Switch resistor model, BDS menor a BGDS BT. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Tac, 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 tac. A ver, están copiando estos gráficos. Están mientras. Tac, tac. Ya. Ahora, unimos ahora esto con lo que hemos visto del amplificador en la anterior clase. ¿Ya? Tenemos acá nosotros un amplificador, un voltaje de entrada, un voltaje de salida. ¿Ya? Habíamos visto que la fuente de corriente dependiente de la anterior clase, si yo la uno con una resistencia de carga, se convierte en un amplificador. Habíamos visto eso en detalle en la anterior clase. ¿Ok? Ahora esto lo vamos a unir al MOSFET que estamos utilizando. ¿Ya? Acá IDD es K medios menos B1 menos 1. Acá implícitamente estamos diciendo que el threshold es de 1 voltio. ¿Ya? La ecuación exacta es K medios PI menos B del threshold al cuadrado. Pero ojo, esto se va a comportar así solamente en la región de saturación. ¿Ok? Importante. Ahora tengo que jugar con las ecuaciones que tenemos, ya que son varias que se han añadido. Esto de acá, no se olviden que es simplemente el transistor. Tac, tac. Esto es lo mismo. Creo que sí. Ya. ¿Cuáles son mis ecuaciones? Tengo dos principalmente. La primera es que BGDS tiene que ser mayor al threshold. ¿Ya? La misma que estamos utilizando. Veo que mi BGDS está acá. Va a ser la misma que es esta BIN. Entonces, BIN tiene que ser mayor al threshold. ¿Ok? Y la segunda, ¿cuál va a ser? Que BDS tiene que ser mayor a BGDS menos el threshold. Esto de acá es para la saturación, para encontrarnos en el régimen de saturación. BDS, si yo me fijo acá en mi circuito exacto, BDS es esto de acá y es equivalente a B del output. Entonces, B del output mayor y BGDS, ¿qué es? Es del input, B del input, menos B del threshold. ¿Ok? Entonces, estas dos ecuaciones son las que van a regir todo mi análisis. Y no nos olvidemos que tenemos este modelo para la fuente de corriente dependiente. Copien.
Entonces, fíjense, mi transistor se vuelve una fuente de corriente. Ya, acá tengo mi input que va a controlar. Y mi transistor es una fuente de corriente dependiente. Ya, por eso lo coloco con este diagrama. Este de acá es mi V de output. Este de acá es mi resistencia, mi R-load. Y acá tengo mi BS. ¿Ok? Mi IDS es igual a K medios BI menos BT al cuadrado. ¿Ok? Esto de acá va a ser una ecuación A que necesito. ¿Ok? Para la saturación, no nos olvidemos que BGDS tiene que ser mayor a BDT y BDS tiene que ser mayor a BGDS menos BT. ¿Ok? Lo que será equivalente a que Vout sea mayor a BI menos BT, lo que es equivalente a que BI sea mayor al threshold. ¿Ya? Acá hay dos métodos, hay un método analítico y un método gráfico para poder resolver esto. Si me voy por el método analítico, acá yo tengo un circuito cerrado, ¿ya? Que es lo que ustedes han resuelto y aplicando Kirchhoff, ustedes en la anterior clase han llegado a esta ecuación, que Vout es B de la fuente menos la corriente que pasa por ese circuito por la región de carga, la resistencia de carga. A esto le vamos a llamar B. ¿Ya? No nos olvidemos que la corriente está dada por esta ecuación. Acá también puedo reemplazar eso. Vout va a ser BS, pero la corriente está dada por este modelo, K medios, B input, menos BT al cuadrado RL. ¿Ya? Y repito, todo esto tiene que estar todo el tiempo bajo las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que B del input sea mayor al threshold y que B del output sea mayor al B del input menos el threshold. Es importante esto. Si yo estoy en el otro régimen en el cual B del input es menor al threshold, ¿cuánto es BO? ¿Qué es lo que han calculado ustedes en la anterior clase? ¿Quién se recuerda? ¿Va a ser igual a qué, perdón? Si esto de acá se da que tenemos un circuito abierto, ¿no ve? Y si tenemos el circuito abierto, B del output, si esto está abierto, es simplemente BDS. Y es lo que ustedes han calculado en la anterior clase. ¿Ok? Ahora, fíjense. De A tenemos esta ecuación que les he mostrado. ¿Ya? Queremos analizar en este régimen de saturación. ¿Ya? En este régimen de saturación se da esta ecuación que les he mostrado. Al comienzo del régimen de saturación tenemos la igualdad. ¿Ya? BDS, ¿qué es? Es B del output. BGS, ¿qué es? Es B del input, menos BT. ¿Ok? En ese momento, si yo reemplazo esto acá, ¿qué voy a tener? Que en el momento que comienza la saturación, si yo reemplazo esto acá, voy a tener que I de S es igual a K medios por B0 al cuadrado, ¿verdad? Esto lo reemplazo por B auto al cuadrado. Entonces, estos puntos están dados por esa ecuación, ¿ok? Pero solamente estos puntos, donde está empezando el régimen de saturación.
Y por eso se ve esta parábola, ¿verdad? Porque tiene una característica parabólica, cuadrática. ¿Ok? Luego en B teníamos esta región de acá, esta ecuación de acá. ¿Ya? Que ustedes, si no me equivoco, ustedes mismos también han graficado o han analizado la anterior clase. Es una recta, ¿ya? Donde si yo pongo BDS, pero mi BDS es B0, si yo pongo BDS igual a 0, ¿qué voy a tener acá? Que I va a ser igual a ¿qué? BS entre RL. Este punto de acá es BS entre RL. Y si I es igual a 0, si esto de acá es 0, BO, ¿qué va a ser? Va a ser simplemente BDS. Entonces, así se pueden encontrar estos dos puntos. Esto de acá es BDS, esto de acá es BDS sobre RL. ¿Ok? Esta ecuación de acá está reflejada por todas estas familias de rectas de saturación. Fíjense, esta ecuación puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, ¿ya? Puede ser cualquiera de estas familias. ¿Ok? Todo va a ser en función de cuánto es VGDS. Para un VGDS va a ser esto, para otro VGDS va a ser esto, para esto, ¿ya? Todo en función de cuántos VGDS. La ecuación B, ¿ya? La ecuación B, hemos visto que es una recta de este estilo. ¿Ya? Entonces, por el método gráfico, lo que queremos ahorita es interpretar cuál es la solución. ¿Ya? Para empezar, salud. Gracias. Para empezar, tenemos esto de acá, esta línea, que le vamos a llamar la línea de carga, ¿ya? O load line. ¿Ok? Y la solución va a ser la siguiente. Si yo tengo un B0 preciso, no es cualquiera, es 5 voltios, 10 voltios, lo que sea, pero es un B0 preciso. Este B0 tiene que cumplir, o si no lo haremos acá. Este B0 tiene que cumplir la ecuación de la línea de carga. Entonces sí o sí va a estar por acá. ¿Ya? Entonces encontramos cuál es la corriente que le corresponde y esta va a ser entonces la curva de la corriente o la fuente de corriente para este B0 que estemos utilizando. No va a ser esta, no va a ser esta, no va a ser esta, sino va a ser esta de acá. Esa va a ser la corriente. Y eso va a estar dado por estas ecuaciones de acá. ¿Ok? Si yo tuviera, por ejemplo, un B0 acá, y que yo digo, acá, corta acá, ¿ok? No va a tener un comportamiento de fuente de corriente. ¿Por qué? Porque no estoy en la región de saturación. Sino va a tener un comportamiento en la región triode. ¿Ya? Entonces, para eso también me sirve este método gráfico. Tac, tac. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué más podemos decir acá? Ya, haremos una pausa y luego continuamos. ¿Ok? Lo dejo ahí para que copien esto. Pueden ir a tomar aire si quieren. Continuamos en unos 8 minutos. Y ¿Perdón? en esta parte de la curva
Y por ahí, No. la corriente. No. Solo eso. Si la corriente pasa a estar en modo de siempre, la corriente pasa a ser 3 amperios, te va a dar esa corriente, sea cual sea el voltaje. Entonces, sacar cruzas, entonces este voltaje, esta corriente, como esta corriente. ¿Ya? Pero si tu voltaje para acá chocaría, ¿no? Pero acá no estás en acá no estás no puede ser. No se puede comportar. Estarías en modo de switch resistor. De subidas. Podemos ver el anterior. ¿Esta o más? Esta. No sé si este.
Podemos pedir que encienda la calificación. Podemos. ¿No está encendida? ¿Sabes cómo encender? Hacer con un post. ¿Es esto, no? Hay que dar la vuelta ya. Está haciendo mucho frío acá. Sí. Afuera. En esa partecita donde no vivía está bien, pero más allá está sí. Ya. Les estoy pasando la... Un ratito. ¿Cuál es? ¿La última serie que hemos hecho era la 3 o la 4? Ah, ya. Les estoy pasando la serie 4. ¿Dónde estás? Por WhatsApp. Entonces, en la serie 4, los primeros ejercicios son como que hemos visto la última vez, ¿ya? Series dependientes y corrientes, pivotantes. Luego el ejercicio 3 y 4 es como que acabamos de ver. El último ejercicio es como que vamos a ver mañana, ¿ya? Entonces, sí. ¿Son 6 en total? Y 5. Entonces, en sí, con lo que vamos a ver mañana, son los últimos 2 ejercicios o el otro ejercicio. El resto ya lo pueden hacer. Nos daremos hoy es lunes, ¿no? Sí. Nos daremos para el miércoles, ¿les parece? Sí. ¿Ya? Pero ahorita, por favor, tienen que hacer por lo menos 1 o 2. ¿Sí? ¿Ya? De los primeros. Comiencen, ¿ya? Comiencen, ya saben, pueden trabajar de manera grupal. Jazmín, ¿me escuchaste las indicaciones? Sí. No te escuché, perdón. Sí, sí, escuché. Ya. Entonces comienza, por favor, Jazmín, también por tu lado. Este lo recibe.